Esta es la sesión número 5 y ahora sí, que en esta lección tendrá sentido tu clase de formación cívica y ética. Y la etimología que forma tanto ética como moral significan lo mismo prácticamente. ¿En qué sentido? Bueno, pues son hábitos y costumbres. Bien, pues las palabras que dan origen a estas dos palabras, tanto ethos como mores, significan hábitos y costumbres. Ética, ethos, moral, mores. Hábitos y costumbres, ¿en qué sentido? Bueno, pues empezamos con moral. Moral es aquello que tal vez se te hereda como un acto de hacer lo correcto. Por ejemplo, muchos se llaman cristianos porque sus papás son cristianos. Entonces, moral, un sistema, un conjunto, una estructura de normas que tú tienes como una convicción personal porque alguien más te lo dijo. Eso es lo que dicen muchos eruditos y muchas personas informadas acerca de la palabra de moral. Incluso si vemos aquí abajo el término de moral según la Real Academia Española, se podrá entender más cuál es la concepción de moral. Y ética es aquella disciplina que se encarga de ver diferentes sistemas de morales y toma y analiza lo mejor y lo toma para sí cognitivamente. Esto quiere decir que viene al pensamiento, que se ha analizado, que se ha razonado y se ha llegado a una conclusión lógica de qué es lo mejor. Y antes de darte un buen resumen de qué es cada una, miren, es súper importante reconocer que la moral y la ética nos hablan de que existe un creador. Y si nosotros pensamos que todo esto se creó de la nada sin ningún propósito, la ética y la moral no tienen absoluto valor. Sin embargo, entendemos que somos seres morales, que somos seres que tienden a buscar lo correcto. Les decía en clases pasadas que Dios escribió en nuestro corazón su ley. Nuestra conciencia nos acusa si estamos en lo correcto y lo incorrecto. Y nosotros estamos hechos a semejanza e imagen de Dios, que significa que podemos sentir, configurar, entender y desear la justicia, hacerla y entender cuando se hace y anhelarla en nuestro corazón. Entonces, la ética y la moral son un buen argumento para hablar acerca de ese propósito y de la manera que debemos de vivir según aquel que sí nos creó. En fines prácticos, ética es la disciplina que se encarga de pensar en lo mejor moralmente. En realidad aparte de que pensamos en lo mejor, ideamos lo mejor. Por eso, la mejor palabra para definir ética es idealismo. Es una idea fabulosa, pero vamos a ver ahora la moral. La moral es lo que me ha formado y por lo tanto lo que hago. Mis reacciones demuestran cuál es mi moral o a qué me apego o que ya está dentro de mí como un hábito o una costumbre. Muchas personas que sí tienen una religión, que quieren ligarse a Dios por medio de sus méritos, por medio de algo que hacen los hombres, están motivados o constreñidos porque tienen miedo de sus dioses, de que los maten o de que no los dejen entrar a su reino con sus mujeres. Y eso es parte de lo que el individuo cree, asienta y lo que prácticamente está viviendo su chip de ser. Moral es lo que es, ética es lo que quisiera ser. ¿Habrá un equilibrio entre ambas? Claro que sí. Lamentablemente, la ética en el mundo es un poco más y es bastante egoísta en el sentido de que hemos escuchado en la clase de dignidad e identidad lo siguiente: a mí, déjame vivir y vive tu vida. Mira, vive tu vida y a mí déjame vivir. Y mucho de la ética sin Dios se trata del individuo, de sacar el mejor provecho de todas las cosas. Veíamos en la lección de cultura de paz, en la resolución de conflictos, que muchas veces nosotros éticamente buscamos el perdón porque nos conviene.
Si yo perdono a este individuo que de verdad me ha ofendido, posiblemente pueda sacar provecho de quién es él o de lo que hace más adelante. Y no sé si han escuchado que de nada te sirve sentir amargura porque eso solamente te daña y te hace menos. Bueno, pues esa es una ética hueca y vacía que al final va a llevarte a un hoyo donde no hay salida, y sobre todo que el humano tiende a deprimirse, y si hace este tipo de ética resulta una prisión, y esa prisión se encarcela en pensamientos que muchas veces nos llevan a la depresión porque no alcanzamos los estándares de una plenitud de felicidad, una plenitud de convivencia, una plenitud ideal. Tenemos que tener mucho cuidado y espero que profundicemos más en esto. Y en muchos de los casos, como lo es la moral o una moral cristiana, cuando tus padres te imponen las reglas del cristianismo en base a la Biblia, pero tú no conoces al Señor de esa Biblia, tú no conoces al Señor que imparte gracia, tú no has probado la dulzura de ese Señor, esas reglas son pesadas. Decía el apóstol Pablo, porque bajo la ley nuestro corazón, al escuchar no codicies, codicia. Es la ley entonces, de alguna manera, la que despierta y nos enseña la maldad. ¿Te ha pasado que te han dicho que no lo hagas y estrictamente deseas hacerlo? ¿Te ha pasado que te han dicho no hagas esto y de verdad deseas hacerlo a partir del momento que te dice que no lo hagas? Bueno, Pablo nos explicaba algo así. Regresando al punto, si se te impone todas estas reglas que son demasiado duras para una persona que quiere vivir sin Dios, termina por abandonar la fe de sus padres, y el Dios que es de sus padres no es su Dios, y terminan por hacer todo lo contrario a lo que, digamos, la moral cristiana dice. ¿Escuchaste? La hija del pastor estaba el otro día en una fiesta haciendo cosas terribles. ¿Escuchaste? El líder de los jóvenes decidió ya no ser más cristiano. Entonces, como te platicaba acerca de imponer morales, a veces es difícil, pero básicamente es lo que nos guía a vivir y actuar como somos. Tú y yo vimos al principio lo que era la identidad, que tú y yo somos creación de Dios y eso nadie lo va a cambiar, y es Dios quien nos define y no nosotros ni nadie más. Nuestro propósito mayor es deleitarnos en Dios para siempre y darle la gloria a Él a través de esto. Y veíamos que nuestro origen está en Dios, no en un accidente, no en una circunstancia. Tenemos un propósito y esa es nuestra identidad, que Dios nos la da y no cambia. Pero existe otro concepto que se llama identidad personal. No es igual la identidad personal de Ileana a la identidad personal de Josefa. En la identidad personal se trata de lo que a mí me identifica como una persona diferente a la que está aquí a un lado. Me encantan los gorros, me encantan los aretes, me encanta muchísimo todo el aspecto deportivo, todo el aspecto artístico y sobre todo todo el aspecto teológico. La personalidad es algo a lo que se refiere la identidad personal. Esa identidad prácticamente la vamos definiendo a través de nuestra cultura y nuestros hábitos, lo que hacemos y lo que queremos hacer o ser. Es súper diferente a nuestra identidad que Dios da. ¿Y por qué te hablo de identidad personal? Bueno, porque entre identidad personal está también lo que vamos adquiriendo, cómo vamos madurando y cómo se va ejerciendo entre hábitos y costumbres el carácter, cómo reaccionamos ante las circunstancias. Algo bien clave que decir es que el carácter es algo que se va formando y se decide llegar ahí. Y hay otra cosa, es el temperamento o esas características peculiares que tú tienes. Muchas personas que hablan de temperamentos hablan de sanguíneo, hablan de melancólico, y es algo nato.
algo que ya está. Pero el carácter, le repito, es algo que tú formas, es algo que te forma y es algo a lo que tú aspiras a ser y eres. Esto es bien importante porque tanto el carácter como tanto la personalidad que tenemos juegan un papel importante dentro de la ética y dentro de la moral. Ni una ni la falta de la otra deberían de interferir con la ética o la moral. Y muchas veces la que se forma como el carácter nos ayuda a vivir plenamente entre la moral y la ética, abrazando y viviendo a la vez. De nuevo, esa que se está formando el carácter es la que hace y toma la ética y toma la moral y hace que esos ideales sean reales en nuestras vidas. Para que continúes con la lección del día de hoy, la sesión número 5, tendrás que ver otro video. No sin antes recordar que la ética es una disciplina ideológica, filosófica, que por cierto, filosofía significa amor al saber, a la sabiduría, al conocimiento. Bueno, pues la ética es una parte de la filosofía, una disciplina que se encarga de buscar lo mejor de cada moral y adaptarlo y haberlo razonado y pensado desde antes, no actuar por actuar. Y la moral es realmente lo que vivimos a través de lo que se nos ha enseñado o nosotros mismos hemos adaptado o ha sido circunstancial. Veremos en el siguiente video acerca de la moral cristiana, acerca de cuál es el fin del carácter que alguien debe desarrollar y por qué lo hace. No solamente para vivir y dejar vivir a otros, sino que entendemos y pensamos y reconocemos junto con la fe y no sin la fe que Dios nos hizo colectivamente. Dios hizo demasiados humanos como para que no nos importen los demás, en el sentido de que Dios nos manda a instruir a otros, Dios nos manda a corregir a otros, Dios nos llama a perdonarnos, Dios nos llama a vivir en paz con todos. Entonces no se trata de que vivo y te dejo vivir. La moral cristiana se trata de ser como Cristo, quien siendo Dios se hizo un siervo y en vez de ser servido como el Hijo de Dios vino a servir a toda la humanidad, en que Él se hizo un maldito. Cuando nosotros éramos los malditos, como un maldito murió en el madero para que nosotros podamos tener toda la bondad de Dios como si fuésemos justos. Y ahora somos llamados y somos hijos de Dios. Y queremos reflejar a Dios en este mundo y obtener el carácter de Cristo, seguir sus pasos. No obtener lo que más me convenga, sino como dijo Cristo, tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir